Entonces, digamos que ahí, dentro de lo que buscamos un poco a mansalva, quedan muchas otras preguntas que yo necesitaría saber como director de arte para poder realizar la propuesta. Pero digamos que se tocaron unos temas bastante claves y principales, como cuál es el género musical, el mensaje y el concepto del grupo, y no solo del grupo, yo creería que también de ese concierto, ¿no? Porque tal vez ustedes tienen una línea específica, general, o que está en evolución, y el concierto quieren tratar un tema específico. Entonces, digamos que el concepto de ese concierto, el concepto de ese concierto. Entonces, después la imagen que quiere dar la banda, la propuesta intelectual o el mensaje a través de la lírica, de la puesta en escena, de la propuesta de arte, de la coreografía, etcétera, de todo lo que pongan en el escenario. Eso va a transmitir un mensaje. Toca es que ustedes se vuelvan como editores de ese mensaje para ver cómo lo pueden transmitir de manera más potente con las herramientas que tienen. Conocer al público y a quién va dirigido. El vestuario, por ejemplo, mencionaron, la paleta de color, la fecha y el horario, me parece clave. Conocer las dimensiones y condiciones del escenario. Actualizarse según el contexto, me parece una idea muy chévere de Alexander y no la tenía vista dentro de la lista que yo había sacado. Y falta el aforo y el presupuesto, ¿no? Sí, el presupuesto ya lo habían dicho, pero el aforo también es muy importante. Sí, el aforo. Listo. Entonces, para no demorarnos más, porque la lista es bien, entre más información tenga una de esas especificaciones, más tiene herramientas para crear esta propuesta de arte. Entonces, esto fue, tal vez aquí en la cámara cenital no lo van a ver porque se ve muy pequeño, pero yo se los voy a ir nombrando. Y quiero que entonces escriban en la página 1 y la página 2 estas siguientes preguntas. Yo lo que hice, y que pues es un ejercicio que les puede servir a futuro, es que dentro de toda esta lista de mercado que hicieron, tienen que encontrar como familias, como grupos, bloques que reúnan un mismo concepto. Entonces, yo hice esa lista de mercado y a mí me dio lo siguiente. Pues que sea alguien externo a ustedes, que no sean músicos, que generen esa propuesta de arte. Entonces, el 1 sería los artistas o clientes. No sé si lo vean acá. Lo pongo más cerca. O se los voy diciendo. No, yo creo que se los voy diciendo porque no se enfoca. Entonces, artistas o clientes. Lo primero que necesito saber es el nombre, pero que ya está, pues digamos, eso debería ser lo más obvio, el nombre, una breve biografía, para que anoten todo esto, porfa. Si quieren, anótenlo en una hoja aparte y después, cuando haya tiempo, lo ponen en las especificaciones. Breve biografía, el número de integrantes y los instrumentos que tocan, el género musical, cuáles temas van a tocar en el concierto y cuál va a ser la progresión, digamos que si es de algo más tranquilo a algo más, más enérgico, o digamos que van a ser unos bloques de enérgico a más tranquilo cada 10 minutos, mejor dicho, cuál es la secuencia que ustedes van a proponer en su concierto. Tener las referencias de divulgación, es decir, eso quiere decir cuáles son referencias de ustedes de otros conciertos, o si hay una página web que se pueda mirar, digamos que uno se puede hacer tener una información a nivel visual
de quiénes son ustedes. Entonces, ¿cuáles serían las referencias? Sí, como les digo, un enlace a una página de internet, un enlace tal vez a unas redes sociales para ver sus fotos. Otra que pues ya dijeron es el público objetivo. O sea, ¿a quién se dirigen? Y por último, y eso, el rider técnico, pero no el del teatro ni del escenario, sino el rider de ustedes. Ustedes con qué cuentan, ¿no? Es decir, si ustedes dicen, nosotros tenemos 5 palmeras que utilizamos en un concierto y 18 gallinas o 20 manzanas, saber qué tienen para pues, que uno pueda articularse también a través de la optimización de los recursos para que, si por ejemplo en la propuesta decimos va a haber 7 gallinas, pues no comprarlas otra vez, sino si ustedes las tienen, pues eso ayudaría mucho. Lo que estamos haciendo es la lista de mercado. Y lo primero que necesito para el mercado, para mercar, es saber qué quieren ustedes comer. O sea, quiénes son ustedes, si son vegetarianos, si son carnívoros, si son de los dos. Mejor dicho, necesito tener toda la información para estas especificaciones. Entonces, lo primero, creo que se cortó cuando estábamos haciendo el final de la primera lista de mercado que necesito, que son, por ejemplo, si lo vamos a clasificar en grupos, como las verduras, por decirlo así, los artistas o los clientes, es el nombre, la breve biografía de la agrupación o del artista si es un solo, cuántos integrantes si es una agrupación y qué instrumentos tocan, el género musical, algo muy importante, cuáles van a ser los temas y como la secuencia, o sea, que van a pasar de una emoción a tal emoción o de algo rápido a algo lento, mejor dicho, que ustedes especifiquen como cuál es esa secuencia que van a generar durante el concierto. Las referencias de divulgación, ¿qué quiere decir? ¿Dónde los puedo yo ver? Si en una página web, en unas redes sociales, digamos que lo puedan especificar en esa lista. ¿Cuál es el público objetivo al que se dirigen? ¿Sí? ¿Y cuál es su rider técnico que nos quedamos ahí cuando se cortó? ¿Con qué recursos, sea en materiales o en especies, o con qué recursos cuentan ustedes? Por ejemplo, ustedes tienen unas luces y tienen unas tarimas y tienen unas telas. Entonces, sí, eso nos ayuda a optimizar también los recursos que a veces son muy pocos y nos ayuda como a que cada concierto que hagan ustedes también tengan un activo y puedan decir, no, mire, yo tengo esto, tengo lo otro, hagamos el concierto y tratamos de rebajar esos costos, porque pues a veces a los artistas les toca además ser productores de sus propias, de su propia música, cosa que ya es muy difícil acá en nuestro país. Entonces, esa es mi primera lista, artistas, clientes. Esta la pongo acá. ¿Listo? Después hay otra que lo primero era saber quién eran ustedes. Después, yo creo que la más importante, pero va de segundo lugar, es qué piensan ustedes, cuáles son sus conceptos artísticos. Entonces, el primer concepto que me parece chévere resaltar es cuál es el estilo visual de ustedes. Que pongan estilo visual y traten de hacerlo en el mínimo de palabras posibles para que siempre el mensaje sea muy directo. Entonces, estilo o identidad visual, ¿no? Luego, ¿cuál es la paleta de color de ese concierto? O sea, que si creen que son colores más fríos, más cálidos, si es una mezcla entre los dos, si es una sucesión entre uno y otro. Entonces, ¿cuál sería esa paleta de color? Y volviendo hacia atrás, la identidad visual del grupo, pero la identidad visual del concierto es muy importante, pues porque tal vez, por decirlos a ustedes, voy a ponerles un ejemplo. Ustedes dicen, nosotros somos más como pájaros, por decirlo así, esa es nuestra identidad visual. Pero en este concierto queremos ser pájaros que al mismo tiempo puedan nadar, ¿no? Es decir, que tengan dos facultades para que haya una riqueza también conceptual ahí. Entonces,
Estilo o identidad visual, paleta de color y paleta de texturas, si también es algo que pueden desarrollar, digamos, qué texturas se imaginan también. Eh, Historia del proyecto específico, ¿cuál es la narrativa? ¿Qué quieren contar? Por ejemplo, quieren contar que alguien estuvo en la cárcel y después salió y se encontró en otra cárcel, que es una ciudad, digamos que ese es el cuento que ustedes quieren echar. ¿Cuál es la historia del proyecto específico? Y otra, esto es importante que lo anoten todos, cuáles son los recursos alternos con los cuales ustedes quieren contar. Y en este sentido es la coreografía, además de hacer la música, quieren tener bailarines en escena, quieren tener efectos especiales en escena, pirotecnia, no sé, lo que no sea música. ¿Qué otra cosa que no sea música quieren tener ahí? ¿Listo? Y otro punto, ¿cuáles son las aspiraciones por área? Y ahí un poco se une a lo que creo que dijo Jairo, es decir, ¿qué quieren? ¿Cuáles son las aspiraciones para la escenografía? Para el vestuario, para la utilería, para la iluminación y para el video. Digamos que todo eso que acabo de nombrar se llama dirección de arte. Digamos, está en la familia de arte, ¿no? Y pues hay una dirección que es la que coordina todos estos aspectos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que cuando digan aspiraciones por área, que no hagan como un tratado, no un párrafo gigante de cuáles son las aspiraciones, sino escenografía. Queremos un barco, vestuario, queremos unos buzos y unos, no sé, unas sirenas, por decirlo así. La utilería, queremos unos trinches. Digamos que sean muy específicos y muy concretos para que uno en esa lista de mercado pueda escoger, por ejemplo, entre la gama de arroces que pueda dar el supermercado, va a escoger el arroz parbolizado o va a escoger el arroz chino. O, ¿sí? Eso nos permite como ya saber que ustedes quieren arroz, ¿sí? Pero ¿cuál arroz? Entonces, por eso es las aspiraciones por área. Yo creo que con eso, entonces tenemos esta segunda clasificación que ponemos acá, que son conceptos artísticos. Perdón, profe, una pregunta. No sé si me perdí de algo. ¿Las aspiraciones son respecto a escenografía, vestuario, utilería y algo más? Iluminación y video. Y tratar de sintetizarlo al máximo, o sea, como que no se echen una carreta así muy larga, sino tratar de ser lo más conciso. Si en video, ¿qué queremos? Imágenes del mar, ¿no? Y eso me permite a mí como director de arte o ustedes como director de arte, si lo van a hacer en sus grupos, tener esa lista de mercado para escoger, ir escogiendo, ir de lo general a lo particular. Ya sabemos que tenemos hambre. Ahora supimos que tenemos que ir a un supermercado. Después que vamos a comer arroz. Después, ¿cuál arroz? Entonces es como ir en esa lista de mercado de lo general a lo particular. Luego, hay otra clasificación que es el espacio. ¿A qué espacios, a qué lugar vamos, no? Entonces, ¿cuál es la ubicación de ese lugar? Es en Colombia, Bogotá, ¿qué barrio de Bogotá? Es bueno, sí, digamos la ubicación, ¿cuál es la dirección? Saber esos datos, aunque sean muy concretos, pues ayudan como para ubicarnos. El tipo de escenario, si es al aire libre, si es un teatro, si es una tarima de conciertos masivo, si es, no sé, si es en la sala de la casa de alguien, si es una primera comunión, yo no sé. Es decir, como que el tipo de escenario. Las dimensiones que nos decía ahorita una chica, las dimensiones de ese escenario, el rider técnico del espacio. Es decir, eso me sirve mucho a mí para saber, listo, cuentan con luces, cuentan con tramoya, cuentan con un buen sistema sonoro, o hay que traerlo. Entonces, todo eso también nos permite utilizar como los recursos. El aforo, que también dijeron que era muy importante.
Y el tipo de presentación que yo lo puse es, por ejemplo, puede ser que ustedes vayan a un festival, que eso es muy difícil porque digamos que la atención no está solo en ustedes y tal vez ustedes no van a poder traer escenografía porque hay una cantidad de artistas uno tras otro y entonces ustedes lo único que podrán llevar es algunos elementos de utilería y vestuario. Entonces, si yo ya sé que van a un festival, pues digamos que no voy a armar una escenografía tremenda porque no tenemos tiempo para armarla ni nos dejan, ni el permiso. Entonces, el tipo de presentación, un festival, un recital, un concierto unitario, digamos, eso es bien importante. Entonces, ahí pongo esto en mi lista de mercado. Después en mi lista de mercado hay otra clasificación que es con respecto al tiempo, ¿no? El tiempo, la fecha y la hora. Fecha y hora. Tiempos de ensayo en el lugar. O sea, si el lugar me lo prestan con anterioridad, si podemos ensayar allá, y eso también me define los tiempos de montaje. Si a mí me dejan entrar con anterioridad, pues puedo hacer algo más, ¿cómo se dice? Más ambicioso, por decirlo así. Sí, podemos hacer pruebas de sonido también. Eso también me define la ambición del proyecto. El número de presentaciones. El número de presentaciones para que lo anoten también. Y el cronograma de circulación, que eso tiene que ver con las giras. Es decir, ustedes ese mismo espectáculo lo van a hacer en diferentes ciudades del país o se van en una gira a Latinoamérica, a otros continentes, y qué tipo de desplazamiento van a hacer. Si lo van a hacer, pues ya no hay pocas opciones, más allá del avión, pero digamos que si, por ejemplo, como hace unos años el concierto de Manu Chao en el tren del Expreso del Sol, del Hielo se llamaba, pues también poner eso, si va a haber un desplazamiento en avión, o si eso puede ser parte también del proyecto de arte, pues puede ser algo muy interesante. Entonces ahí tengo mi lista de mercado con respecto al tiempo. Vamos, artista, conceptos artísticos, espacio, tiempo, y me falta uno, que pues lo dijeron al final y me parece muy bien, porque yo también lo tenía al final, que son los recursos. Entonces, ¿con qué recursos económicos cuento? ¿Cuál es el presupuesto general? Parte de la coproducción, si ustedes, por ejemplo, tienen las tarimas y el sonido, también saber eso me parece bien importante. Y como les decía al principio, tal vez que es el número 5, pues es una cosa a veces muy harta, porque es mata pasión lo de los presupuestos, ¿no? Y se tira toda esta parte de inspiración, pero es mejor primero empezar por acá para uno no cortarle las alas desde el principio. Entonces, ese 5 se puede volver 1, esa familia 5 del mercado. Entonces, también dentro de esos recursos yo anotaría los apoyos externos económicos que puedan tener, o los patrocinios en especies, o cosas que sean cosas externas de esos recursos. Entonces, como estamos cortos de tiempo, yo espero que ustedes hayan escrito eso en una página, ¿no? Y lo que les voy a pedir es que lo pasen a limpio en estas 2 hojas de especificaciones y diagrámenlo de la mejor manera, es decir, para que no se vea escrito como a lo loco, sino, por ejemplo, primero es hacer como un plan de diagramación. Entonces, voy a poner primero artistas ahí y esto me cabe en este espacio. Que también es como una labor de edición, también lo pueden hacer en otras hojas, cortarlo con unas tijeras y pegarlo aquí con un pegante, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí pongo el otro, pongo este, pongo este, pongo este y pongo este. Digamos que ustedes tienen que mirar con cuál va a llevar más información y más carreta, pero digamos que las personas que vayan a leer esto, o la gente de su agrupación, o la persona que va a hacer la dirección de arte,
esta es la lista de mercado. Digamos que con esto va a ver cuál es el menú del restaurante, por decirlo así. ¿Listo? Entonces no me voy a demorar tanto, que pues este aspecto es más técnico, pero ya con este menú ustedes ya van a poder empezar a cocinar. ¿Listo? Entonces pasamos a la página 3 y 4. En la página 3 y 4 es lo que se llama el tablero de intenciones. Entonces, ustedes ya tienen, por decirlo así, ya fueron a mercar, fueron al supermercado y tienen todo en la casa. Ahora hay dos maneras de operar. Una es empezar a echarle toda la olla y echarse la bendición para que eso sepa bueno. O empezar a hacer final. Entonces, para eso es el tablero de intenciones o referencias. Es una visión subjetiva, todavía no es una visión real. Digamos que ustedes dicen, yo quiero que esto sepa un poco a comida hindú, pero con unas notas colombianas y que haya una crocancia ahí en la receta. Entonces, lo que yo les pediría es que aquí pusieran, yo me inventé un sistema, pero ustedes se pueden inventar otro, que es el siguiente. No sé si lo vean acá, pero es trazar un recuadro en esta hoja, ¿sí? En este recuadro pues buscan el centro más o menos de manera intuitiva y trazan un círculo, ¿sí? Y este es el concepto general. Este centro es el concepto general. Este concepto general puede ser la imagen, la misma imagen que tienen en la portada, en la imagen principal. ¿Sí? Pues pueden ponerlo como, este es, digamos, el motor de búsqueda. Con esto es que van a empezar ustedes, con ese concepto general. Después, dividen el área que tengan en las diferentes disciplinas que van a trabajar en el concierto. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar, ya les muestro un segundo que tenía aquí el diagrama. Voy a trabajar la escenografía, sí va a haber escenografía. Ya sabemos que en la lista de mercado sí puedo tener escenografía. Después voy a trabajar seguramente maquillaje. Luego, iluminación y video. Que a veces, pues, ustedes saben que el video es una fuente de luz también, entonces, pues, por ahí también lo podemos agrupar. Luego, utilería. Y efectos especiales, que a veces son también objetos que manipula el artista, entonces, por eso los agrupo. Vestuario. Entonces, por ejemplo, si en el tablero de intención yo voy a poner el árbol acá. ¿Listo? Y yo voy a ir de lo más. Hay dos caminos también si ustedes lo quieren trabajar así. Puede ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, pero que tengan un orden, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llenar esas casillas? Esas casillas las van a llenar con imágenes. A mí, digamos que, a ver, personalmente me parece que en este ejercicio de pensar quién es uno, es mejor que las imágenes las construyan ustedes y no las encuentren prefabricadas no sé, en Pinterest o en Google, sino que
Por ejemplo, la escenografía, si el concepto general es un árbol, pues la escenografía van a ser unas pelotas que representan las frutas o las manzanas. El vestuario va a ser todo verde. El maquillaje va a ser como cortezas de árbol. La iluminación va a ser cálida, como si estuvieran en un verano o en un día muy caluroso. Los efectos especiales es que esas frutas explotan, ¿no? Entonces, de algún modo, van a encontrar imágenes o van a hacer mamarrachos o van a recortar, hacer recortes de revista y lo van a empezar a clasificar en estas diferentes familias, ¿no? Entonces, eso va a ser su tablero de intenciones. El tablero de intenciones es una visión subjetiva, es decir, es como que ustedes se lo muestran a la mamá, al vecino, al que sea, y dicen, ah, esto, ustedes van a hablar de la naturaleza. No saben cómo, realmente no saben específicamente cómo van a hacer ese discurso, pero digamos que saben que van a estar ubicados en este ambiente general. Vamos a hablar como del transporte, vamos a hablar de la contaminación, vamos a hablar de, no sé, las relaciones humanas. Entonces, eso es como una primera impresión, es como la imagen de entrada para que la gente sepa de qué van a hablar. Entonces, esto va a ser lo más subjetivo y se puede parecer un poco a lo que ustedes hicieron en la parte de atrás. Sí, perdón. ¿Alguien quiere decir algo? Los audífonos entonces, bueno, va a seguir. Entonces, digamos que ese es el tablero de intenciones. Bueno, ese es el tablero. Está sonando algo ahí. Qué pena, chicos, no sé técnicamente algo. Bueno, voy a tratar de seguir con todo ese ruido. Entonces, tenemos ese tablero de intenciones donde van a empezar a organizar sus imágenes, que se puede parecer un poco a lo que ustedes dibujaron intuitivamente al principio del ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto es lo más general. Ese es ese tablero de intenciones. Ustedes, si este sistema no les funciona y les parece mejor hacer otro, también es bienvenido, pero digamos que sí me parece interesante que ustedes en ese tablero de intenciones muestren un poco qué va a pasar con la escenografía, qué va a pasar con el vestuario, cómo medio se imaginan la utilería o qué referencias de maquillaje. Si ustedes lo ven muy complicado a nivel de la representación, pues busquen imágenes un poco contradiciéndome, pero busquen imágenes de no un artista que haya resuelto el problema, sino, por ejemplo, si ustedes van a buscar maquillaje, no busquen un músico que ya hizo ese maquillaje, sino que tal vez ustedes dicen, quiero hacer algo tribal, pues vayan y busquen fotos de una tribu que les interese su aspecto visual y lo ponen acá. Pero no vayan a fusilarse ni a copiarse nada de lo que ya han hecho otros músicos, porque si no, lo que va a pasar es que lo que les decía ayer, va a ser un poco la copia de otro artista que hizo esta reflexión. Entonces no se van a destacar, no van a tener un lenguaje propio. Entonces, listo, eso llenamos la página 3. Luego vamos al tema de los bocetos y el collage, o de la hibridación de imágenes. Entonces, esto es un poquito más específico. Entonces, ahí mis preguntas con respecto a esto es que ustedes tienen que pensar cómo diagramar la narración según la cantidad de bocetos necesarios para una óptima comprensión. Entonces, ustedes dicen, vamos a hacer solo 3 mamarrachos, con eso tenemos. Entonces yo lo que les propongo es que hagan como unas viñetas
en las cuales van a dibujar las diferentes perspectivas. Entonces dicen, por ejemplo, a mí me parece que el punto de vista, esto es una pregunta para ustedes, el punto de vista más importante, ¿cuál les parece que es? O sea, ¿desde dónde debería dibujar uno? Si uno pone una cámara, ¿desde qué punto debería mirar? Desde el público. Espectador. Desde el espectador, desde el público. Muy bien, chicos. Exacto, porque pues digamos que ellos son finalmente los que van a ver su concierto. Digamos que lo que van a ver ustedes, pues es importante para ver si ustedes tienen si los están viendo correctamente, ustedes tienen una relación que tiene el público. Entonces digamos que esto tienen que definir cuál es el punto de vista. Entonces voy a poner punto de vista público. Después tiene que haber, y digamos que hay dos valores, hay un punto de vista que es el público, pero en las películas hay varios valores de plano, ¿no? Entonces hay planos que son más abiertos y hay planos que son más cerrados. Entonces yo empezaría a contar la historia por un plano general o plano abierto. Después pasaría a un punto de vista, yo creería que con el público, pero un plano cerrado. Para ver detalles de cosas que ustedes tienen pensadas, o sea, como de elementos que cuentan también su historia, pero a nivel de detalle, porque a veces los detalles pues cuentan, valga la redundancia, más detalles de quiénes son ustedes que el mismo plano de ubicación. Entonces es chévere ubicarse dónde estamos, pero también es chévere ver esos detalles de su propuesta. Y por último, pero ustedes pueden generar más rectángulos de estos si quieren, es el punto de vista de los artistas, ¿no? Y acá yo creo que no hace falta, pues tal vez un plano de detalle, sino un plano general. Entonces acá les voy a poner unos ejemplos para que esto no sea tan raro. Entonces yo decidí que mi escenografía va a ser un barco, ¿no? Va a ser un barco y los artistas van a ser pescados alrededor del barco, por decir algo muy rápido para que lo entiendan. Entonces dibujo el barco y aquí están los pescados. A eso me refiero con los bocetos, ¿no? Si por ejemplo no saben dibujar a nivel de boceto de esta manera pues tan esquemática, lo pueden hacer recortando como recortes de revistas, de periódico, lo que quieran. El plano cerrado es que yo tal vez quiero ver desde el público el detalle de la figura de proa. ¿Por qué? Porque uno de los cantantes va a ser la alrededor del barco. Entonces vieron que me acerqué un poco más con el punto de vista. Y después, el punto de vista del artista es, estoy viendo a los pescados aquí, nadando, y esta es el proscenio del teatro, y allá al fondo está el público. Entonces, es que veo desde ahí. Entonces, una vez mostraron como cuáles son los bocetos, como esas ideas generales que tienen, ya pasaron de un universo subjetivo o más intuitivo al concierto como tal, pero todavía sigue siendo también muy, ¿cómo se dice? Espontáneo o no muy concreto. Digamos que con esta información ustedes todavía no podrían pasar a una etapa de construcción, ni mucho menos. Esto es como para mostrarle
o al cliente o a los compañeros del grupo o tal vez al director de arte, cuáles son sus ideas con respecto a un espacio hipotético, ¿no? Entonces, importante, como les decía, cuáles son los puntos de vista y los valores del plano. Luego pasamos, entonces, esto es la página 4, pasamos a este, que son los diseños. Entonces, aquí en este punto haría un poco la división, la misma división que hicimos, o una división parecida que hicimos para lo del tablero de intenciones, tal vez poniendo a la escenografía en el recuadro central. ¿No? Entonces ustedes dicen, la escenografía es el barco, solo que ahí yo creería que ustedes ya no lo hacen a manera de boceto, sino ya buscan algo que se llama la escala, ¿no? El barco, qué tan grande es, qué forma tiene, qué colores tiene. Entonces, esto va a ser mucho más detallado. Y después de la escenografía gravita el resto. Es el maquillaje, la iluminación y el video, que me parece bien importante porque pues sin iluminación, si es de noche, pues no se ve un carajo, entonces ahí no tienen nada. El vestuario, la utilería, mejor dicho, lo que ustedes vayan a necesitar, porque después de la lista de mercado, si ustedes vieron que solo van a necesitar escenografía y nada más, pues entonces esto se vuelve, este cuadro se vuelve solo de escenografía. Si van a utilizar escenografía y vestuario, pues lo parten en dos. ¿Listo? Pero en este, ya digamos que no es una versión intuitiva, ni siquiera boceteada, sino más real. No sé si todos están familiarizados con el concepto de escala, pero y yo creo que sería muy pues, difícil enseñarles en este momento, con el poco tiempo que tenemos, ese, 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 ese concepto de escala, pero digamos que es dibujar pero en el papel no tienen sino 10 centímetros, pues está siendo, creo que 10 veces más pequeño que la realidad, o no, ni siquiera, porque sería de 10 metros pasan a 1 metro, a 10 centímetros, creo que es 100 veces más pequeño que la realidad. Entonces, para eso, pues, ustedes tienen que definir muy bien cuáles son sus medidas, y si, por ejemplo, no saben escalar, es decir, poner unas acotaciones que digan, esto de aquí a acá mide 10 metros, y esto de aquí a acá mide 2 metros. Entonces, digamos que en este punto ya deberían tener como condiciones más reales de cómo es la escenografía. Entonces, el barco va a ser rojo, porque va a hablar de la guerra, por ejemplo. Entonces ahí lo pintan de rojo. El barco va a tener una jirafa adentro. ¿Por qué? Porque la jirafa es el animal que tiene el cuello más largo. Perdónenme esa jirafa tan mal dibujada, pero digamos que tiene la jirafa allá adentro. Digamos que este ya es los diseños es una versión mucho más específica de lo que van a hacer. ¿Listo? Entonces es importante también tener en cuenta cómo diagramar la página de acuerdo a las áreas de la dirección de arte, es lo que les decía. Si solo hay escenografía, pues utilicen todo esto para hacer la escenografía. Luego de hacer esos diseños, por último, luego de hacer esos diseños, por último,
una imagen como ese mismo plano general que hicieron en bocetos desde el público, pues háganlo mucho más preciso. Entonces, estamos en un teatro que tiene tantos metros de profundidad. Ahí tenemos una tarima aquí, el barco está acá. Es como la visión de conjunto. Acá están los pescados o los artistas. Ahí ya no lo dibujen como bocetos, sino traten de eso mismo que dibujaron en los diseños, traten de hacer la visión de conjunto. Entonces, aquí este tiene una tarima redonda, este tiene una tarima cuadrada, este tiene una tarima triangular, este tiene una tarima ovalada, este una tormenta, el piso es de arena. Y pasan unos aviones soltando unas bombas de colores. Entonces es como contar el plano donde haya más información, ¿cierto? Donde el concierto tiene todos los elementos que ustedes le quieran poner. Después, abajo, hagan unos cuadros de los diferentes momentos del concierto. El momento 1, el 2, 3, 4, y pueden dividirlo en más cuadros si quieren, pero digamos que puede ser que el escenario empiece vacío, llegó el barco, llegaron los pescados, y por último, los aviones que botaron las bombas de colores. Todo esto obviamente pues es hipotético y me lo estoy imaginando, y si digo estupideces pues es porque es como lo primero que se me ocurre. Pero digamos que es como la secuencia de ese concierto. ¿Listo? Una vez ustedes ya fueron, o sea, hicieron la lista del mercado, fueron al supermercado, decidieron cuáles eran los ingredientes, escogieron entre un arroz y otro, llevaron eso a la casa, organizaron tal vez en el mesón de la cocina por el tablero de intenciones más o menos una idea general de cómo iban a cocinar. Después hicieron unos voces, o sea, hicieron como unas pruebas tal vez muy generales de esa receta y probaron la comida. En los diseños se pusieron a cocinar. ¿Listo? Y la imagen o visualización del proyecto es el plato en la mesa. ¿Listo? Es el plato en la mesa. Entonces, con eso, yo ya tuve todo el proceso y les digo, listo, no la idea. Listo, hagámoslo así, o modifiquemos tales cosas, me parece que le echaron demasiada sal, o esas sirenas que dicen por qué no pueden ser patos. Sí, digamos que ahí pueden esperar que les peguen unos ajustes ahí a esta propuesta. Y por último, como ustedes ya saben todo eso, en la sinopsis van a escribir de qué se trata el proyecto. Ya lo van a tener muy claro. Entonces, por ejemplo, van a responder a la pregunta de una de las chicas que estaba en el taller, que es que, ¿qué movimientos hago yo para ese concierto? Y yo digo, pues no sé, hasta que no hagas el cuaderno y escribas la sinopsis de qué se trata. Yo voy a hacer un concierto que va a tener la imagen de una playa en la cual va a haber un barco y en ese barco van a bajar unas sirenas y esas sirenas van a llamar unos aviones que botan unos globos de colores. Hacen el resumen pero escrito, pero ya les va a quedar más fácil porque ustedes ya tienen toda esta guía y pueden ir página por página y escribir su proyecto acá. Y por último, los créditos, porque como les digo, es muy importante
que esto que es un trabajo y que necesita un tiempo, que hay unos créditos y que le reconozcan esto, porque por ejemplo a veces, pues, no sé, se pueden aprovechar de que ustedes son los músicos, pero al mismo tiempo están definiendo la imagen, y entonces dicen, no, pero pues, él venía con eso. En realidad son dos oficios diferentes y pues para que no les den por la cabeza con ese combo, ¿no? Entonces, esa es el cuaderno que tienen que llenar. Acuérdense que ustedes tienen un banco de trabajo que es este. Ustedes van y pescan aquí adentro en el banco de trabajo que hicieron como intuitivamente sus ideas de cómo quisieran dirigir artísticamente este concierto o este espectáculo musical. Este es su banco de trabajo. De ahí van a pescar las ideas para llenar el resto. Yo digamos que pues no tenemos mucho tiempo, tenemos una media horita más contando pues las interrupciones y todo eso, pero quisiera saber, pues oírlos a ustedes, ver cuáles son sus impresiones y ver cómo les podía yo ayudar para llenar como este menú que me parece muy útil para ustedes porque esto no solo les va a servir para este concierto, sino es una metodología que ustedes pueden utilizar para todos los espectáculos que vayan a emprender. Y les va a permitir de pasar de la confusión de los fuegos artificiales que pueden tener en la cabeza, ¿no? Como esa gran confusión de ideas que uno tiene. Esto es como un procesador de esas ideas para que al final pues sean realizables. Entonces quisiera oírlos y a ver cómo los pudiera ayudar. No, pues, profe, pues, la verdad, pues, maravilloso, pues, todo lo que usted nos acaba de explicar, porque si uno aplica esto a cualquier cosa que uno vaya a hacer, por ejemplo, un video, una canción, un concierto, bueno, en el caso como estamos viendo, pues, realmente sí podría llegar uno al punto de realizar un muy buen trabajo artístico, una buena producción, porque teniendo ya así como ese esquema tan claro de las necesidades, del proceso, pues creo yo que para nosotros aprender y entender todo esto, pues jefe, pues, profe, muchísimas gracias, de verdad, muy bacano. Muchas gracias, Alex. Pues digo, esto no es como una receta infalible, toca meterle sus propios ingredientes, pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el proyecto este de la carpa que les mostré, que es muy difícil a nivel técnico lograr. Pues uno dice, quiere una carpa que se mueva como un títere, pues puede sonar muy bonito y muy interesante, pero resolverlo necesita de mucho tiempo de hacerse las buenas preguntas y reflexionar cómo voy a llegar a lograr eso. Entonces, esta metodología les permite llegar a poder cumplir como esas ideas locas que puedan tener y hacerlas realidad. Pero nosotros en esto de la carpa, para llegar a lo de la carpa nos demoramos por ahí pues fueron 3 años de proceso de creación, pero yo creo que en total unos 3 meses de pensar ese dispositivo con mucha gente y muchos especialistas ahí encima. Entonces, sí se puede lograr y pues digamos que la carpa, si les digo, les cuento chismes, la carpa no costó más de 5 millones, no, 3 millones de pesos en material. El material es un material de construcción pues muy barato, que fueron como, no sé, 700 metros cuadrados, una locura, o 1000 metros cuadrados en tela de esa de construcción y después haciéndole las arrugas en los puntos que nos dio esa forma. Entonces, toda esa demora para pensarse bien la vaina, para escoger bien los materiales, hacen que después vaya a haber un resultado que no solo es muy impactante a la vista, sino que también es muy barato. Pero se tienen que demorar, tienen que hacer esas preguntas, tienen que ser muy, ¿cómo se dice? Muy psicorridos o muy pragmáticos para hacerse esas preguntas para poder llegar a resultados impactantes también.
Sí, a mí se me ocurre una pregunta y es porque yo veo que este trabajo es bastante grande y requiere gente, tiene como dos extremos, o uno tiene un equipo con el que trabaja y pues la mayoría quiere tomar decisiones todos al tiempo, o al contrario, el otro extremo es que uno está trabajando solo. Entonces, digamos que lo que me llama la atención es cuál es como la estructura de relación de trabajo que manejan ustedes como para no eternizar las decisiones. Pues digamos que personalmente a mí me entusiasma mucho, ¿cómo se dice?, el trabajo horizontal, es decir, haya, que sea una, ¿cómo se dice?, una creación colectiva, en el sentido de que todo el mundo pueda participar a nivel creativo, pero yo sé que eso a nivel operativo y tal vez a veces de vanidades o egos hace que los procesos se ralenten mucho, ¿no? Entonces, pues hay que lograr un equilibrio entre las dos cosas, o sea, poder tomar decisiones lo más asertivamente y lo más rápido entre, digamos, unas cabezas eh, dentro de la dirección o los productores, tomar unas decisiones rápidas, pero poder siempre estar en consulta con el equipo de trabajo, porque me parece que varias cabezas piensan siempre mejor que una. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuándo se va por una decisión y asume el error o asume el éxito y cuándo abre la puerta para la discusión. Digamos que para eso sí, yo diría que la receta es el cronograma. Es decir, voy a poner dentro del cronograma, que es una especie de calendario de cuánto tiempo tengo para echar hora y discutir y darle vuelta a las ideas. Entonces uno dice, tengo una semana. Entonces en esa semana le puedo consultar a Raimundo y a todo el mundo, pero al final de esa semana tengo que tomar una decisión y la estructura pues se decide entre las cabezas. En el caso del teatro pues es entre el director de arte y tal vez el productor, que es el que tiene la plata y sabe pues los tiempos más precisamente. Entonces, pero a mí sí me parece que es muy valioso siempre estar rebotando esas ideas y estar exponiéndose. Y eso pues no va a quitarle a uno la autoría y pues yo creo que entre más personas hayan participado, pues más bonito. Gracias. Vale, Oscar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque Profe, digamos que a mí sí me... Sí. qué pena, profe. Profe, digamos de lo que estaban hablando, ¿sabe? La parte de trabajar en equipo es fundamental, sobre todo en el tema de la creatividad. No hay nada más chévere. No son comprometidas como artistas. De pronto muchas personas es de hobby o realmente eso tiene un trasfondo pues muy personal, yo creo que en cada persona. Entonces, creería yo que es la berraquera, sobre todo para uno como artista emergente, si uno no le mete como la moral, como esas ganas de hacer las cosas lo mejor que uno pueda, eh, a pesar de que muchas personas en el equipo de trabajo de pronto no lo hagan, porque suele pasar, digamos, nosotros somos hartos y hay veces hasta las cosas personales de cada uno influyen mucho para los tiempos, toda la energía, todo lo que hay que meterle. Entonces, creería yo que como banda emergente hay que meterles duro a la vaina y aprovechar todo esto y los que realmente son artistas lo son y con toda. Sí, a mí me parece que yo sufro de lo mismo, porque a veces, pues, como dices, uno le mete mucho la ficha y después hay a otras personas que no se la meten tanto, pero sí les encanta estar cuando está en la repartición de créditos, ¿no? Entonces, yo sufro exactamente de lo mismo, pero llegó un punto en que ya por repetir esa dinámica de sí no sufrir por eso, sino aprovechar que el oficio que hago me trae satisfacciones casi inmediatas, entonces quedarme, siempre recordarme por qué hago este oficio y por qué, y si lo hago lo tengo que hacer disfrutando, ¿no? Y la gente que va a estar
con esa vanidad, pues no me van a amargar ese disfrute. Entonces, tratar de siempre, por más de que uno se emberraque, sacar eso de su sistema, sacar eso de su sistema para poder disfrutar, porque si no, entonces, más bien trabaja uno en un call center o en otro sitio donde no le piden uno tanta como creatividad. Y ya, y también está muy bien, pues un oficio es un oficio. Pero digamos que recordar que uno pues que si se metió en esta vaca loca, pues es para disfrutarlo. Otra cosa, profe, que dentro de las experiencias siempre uno termina que no llegó tal insumo, no llegó, o sea, cualquier inconveniente hay y las cosas no se pudieron concretar como era el ideal. Digamos que en ese caso, ¿cómo han manejado la situación cuando las cosas no salen como se diera? Porque el transporte no llegó, porque la luz se fue, cualquier cosa. Digamos, tomar siempre tranquilo, estar siempre como entre más calmado esté uno, mejores decisiones toma. Y yo creo que hay una cosa que funciona, es que a veces hay unos errores que si uno los mira bien, pueden llegar a ser como unas ventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento una personal, pues aquí en este último espectáculo que hicimos, pues nosotros hicimos todo el desarrollo de una carpa para que subiera, bajara, se escondiera, y llegamos al teatro muy cerca de la presentación, y el teatro estaba en la tramoya, digamos, en la parte de arriba del escenario, estaba lleno de cosas, entonces no nos dejaba esconder la, la carpa como lo habíamos pensado. Y entonces en eso, y ahí sí, lo importante es la colaboración y ¿cómo se dice? Abrir el proceso creativo. Aquí parte del equipo dio una solución de cómo esconder esa carpa con todo y obstáculos. Y yo creo que eso hizo que la carpa se viera mucho más bonita porque se volvió también como una especie de medusa que se pegaba a las paredes digo, al techo del teatro. Entonces, eso que fue una dificultad que tocaba resolver, o sea, toca resolver, que es como dicen los gringos o los anglosajones, el show debe seguir, ¿no? Entonces, eso que fue una dificultad se volvió una ventaja y mejoró mucho más el movimiento de la carpa. Entonces, yo creo que hay que estar alertas, pero bueno, si llega un punto donde se va la luz y se fue la corriente o cayó un meteorito en el teatro, pues nada, reírse porque no hay de otro. Yo tengo una pregunta. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha? Andrés, te escucho. Sí. Digamos que en ese sentido, desde la apuesta creativa y obviamente desde el innovar frente a lo que estaban hablando ahorita, ¿cómo, cómo se logra desmarcarse uno un poco del cliché o de esos escenarios comunes que por lo general pues pasan en estas industrias y sobre todo que sea actual, cómo desmarcarse uno justamente desde ese cliché que por lo general siempre pasa en esos procesos? O bueno, ¿y cómo es la tendencia? Obviamente, ¿cuál es la tendencia uno que tiene que tener en cuenta para no caer justamente en eso? Pues buena pregunta. Yo creo que te tengo la respuesta. Es haciendo la tarea. Es decir, el problema de caer en el lugar común es que uno se copia de algo que le gustó, ¿no? Y entonces termina haciendo algo que ya hicieron. Entonces, pues la gente dice, pues no está innovando, no está haciendo y se parece a tal. O este es como la copia de Shakira, o este es la copia de, no sé, de tal o tal, ¿no? Entonces, eso solo sucede si haces la tarea y piensas muy bien quién eres tú, qué quieres transmitir, en dónde lo quieres transmitir y tal vez en el tiempo, tienes que proyectarte en el tiempo. Yo creo que es no solo para ese concierto, sino si yo me veo de tal manera en 10, 15, 20 años y quiero desarrollar mi carrera concientizando a la gente sobre el tema ambiental a través de mi música. Plantear eso. Y es que, digamos que la cocina personal, uno no es que
todo el mundo se parece, pero yo creo que todo el mundo es único también, porque de algún modo articula todas sus variables de manera diferente. Digamos, uno puede haber 2000 colores, pero uno los articula, o la música, uno articula las notas de manera diferente que el otro, pero solo si hace el ejercicio juicioso de saber quién es uno y cómo quiere mostrarse al mundo. Si uno no hace eso, ahí vas a caer en el cliché de uno. ¿Listo? Sí, súper. Pues incluso históricamente como que en estos mismos procesos creativos e incluso desde el cotidiano hay unas tendencias marcadas por épocas, obviamente, y digamos, a eso voy, digamos, en mi caso personal no estoy tan familiarizado con este tipo de espacios, obviamente, como que el enfoque de nosotros ha sido pues diferente, obviamente también desde el autoaprendizaje. Entonces, en ese sentido, por eso también me parece obviamente importante el tema del proceso creativo y de hacer estas tareas y estos ejercicios que ustedes nos proponen, pero también es cierto que desde estos mismos procesos que ustedes ya por experiencia han conocido, también esa orientación desde el qué tendencias se deben estar pendientes o qué específicamente uno tiene que tener en cuenta para que esos escenarios comunes no se repitan o que simplemente se pueda ir orientado más hacia lo que estaba sucediendo en el contexto actual. ¿Sí me voy a entender? Es más por ese lado Sí, sí. la pregunta. Sí, ok, pues hay dos maneras tal vez de verlo. Uno es seguir el contexto o no seguirlo. ¿Aló? Así. ¿No? Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí, desde el celular. Aló, aló, Parece ¿me que escuchan? sí, ¿Escuchan? sí, desde tu perfil sí. Oh, es el calor. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, Philip, te escuchamos. Sí, profe. Se escucha, se Sí, escucha, sino que se te volvió, se le volteó la cámara. Corazón. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, ¿Sí señor. se ¿Aló? escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí, sí me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes, chicos. Pero bueno, voy a hablar. Si me escuchan, voy a seguir hablando. Entonces, perdón, Andrés, yo creería que hay dos caminos esencialmente, que es o ir con el contexto actual o desmarcarse del contexto actual, pero digamos que proponer tal vez un mundo lo suficientemente rico en sentido para que la gente te siga, tiene esa historia desactualizada, por decirlo así. ¿No? Y si vas con el contexto actual, pues lo que puede pasar es que como los contextos cambian tan rápidamente, pues tal vez es algo que solo pueda funcionar en un momento específico y después te toque reinventarte y estar como siempre de los acontecimientos, ¿no? Pero eso es una apuesta muy, muy berraca porque pues sí toca reinventarse todo el tiempo y yo creo que hay una cosa, es que la música, si bien la música es un instrumento también de cambio y de compromiso, yo creo que la música también es muy etérea y muy multidireccional, ¿no? Entonces tal vez si uno la utiliza con una sola dirección, está perdiendo las posibilidades de acción múltiples que tiene la música, que es que la persona que está captando tu mensaje, él está contra el racismo o él está contra el maltrato a la mujer, pero tal vez alguien dice, no, él lo que está es diciendo que
démosle más espacio a los animales, ¿no? Entonces, lo que es interesante ahí es que es la multiplicidad de visiones. Tal vez si uno se encierra en solo responderle a una visión o contestarle a la actualidad, termina perdiendo ese carácter múltiple que puede tener la música. No sé si contesté a la pregunta, pero espero que sí. No sé si contesté a Sí, la sí, sí, pregunta, por pero espero que sí. supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, igual. Importante eso, de pronto el tema de contexto es vital, pero por supuesto que desde la diversidad que se abordan las manifestaciones artísticas es un complemento para poder plantear desde la apuesta artística individual de cada colectivo. Es súper válido, muchas gracias, Sí. tremendo. No, a ustedes por esas preguntas tan bacanas. Lo que sí les pido, pues para que esto sirva y pues para los que quieran hacer las asesorías conmigo, es que llenemos esta vaina, ¿no? Y no se preocupen, no tienen que ser los superartistas, pero con esto ustedes ya van a tener una vaina de consulta. Y pues si me pueden mostrar algunos, bacanísimo. Ahí estoy viendo el de Alexander, que está muy chévere, la imagen del proyecto. Ajá. Bueno, ese toca llenarlo, el de especificaciones. Si quieres, desmuteen a Alexander, que no lo oigo. Porfa. Ah, ya. Profe, pues lo que se sepa es que como es tanta información, entonces, pues por un lado, pues aquí la embarré, me emocioné mucho y me puse a escribir de una vez, pero entonces sí tenemos todo el contenido, todo explicado para hacer el proyecto. Súper. Y pues, profe, no sé si quisiera ver cómo se ve abierto. Quiero ver la imagen de la portada. Yo, sin que me muestres nada, te voy a decir de qué se trata. Dentro de lo que yo puedo interpretar. Ahí toca hacerla más Outside. Entonces, digamos que, a ver, si lo pienso, es como que el hogar, porque tal vez la calavera tiene este techo como si fuera la casa y también tiene la puerta como si fuera la casa. El hogar, la muerte, es no tenerle miedo tampoco a ver la muerte como algo malo o algo bueno, sino que simplemente es el lugar que uno habita. No sé si me claramente el dibujo. Sí, va bien. Profe, no le diste en el punto exacto. Lo que sucede es que nosotros somos, o sea, Sonsa es un grupo, pero el parche completo, el equipo de trabajo, somos la Casa de los Huesos. Entonces, pues en el tema como montándonos, sí, no le dio todo el punto exacto. Entonces, sí, realmente nos pensábamos en el imaginario del concierto, entonces la idea era mostrar quién es la Casa de los Huesos con presentación artística de Sonsa. Pero no exactamente, por eso le hicimos el techito para que asegurar de que quedara como la casa y la puerta y lo de bienvenidos, como que no es algo preciso, no, que no es negativo. Muy, no, profe, le diste en el punto. Excelente, excelente, muy bacano ese dibujo. ¿Alguien más tiene alguna portada que mostrar a ver si yo le doy al perro? ¿Fénix? Sí, señor. Ahí vamos por acá más o menos. Ah, está genial. ¿A qué horas alcanzaste a hacer todo eso? Lo recorté. Pucha, tremendo, tremendo. Entonces, pues ahí digamos que es entrar como en una delirio, en un delirio, en un espectáculo pues delirante de muchas emociones, ¿no? En las cuales cabe la sensualidad, la fiesta, la Muy bien. desesperación, la psicosis, Muy bien. pero también es amable como ese perro que lo está recibiendo a uno en ese mundo delirante, ¿no? Entonces, déjame adivinar el género musical. Puede ser rock rock psicodélico. No. Bueno, música clásica no es. Claro que no. Claro que no.
Entonces, música, género urbano. Sí, es hip hop, es un rap, pero es un rap, digamos, un poco más introspectivo, tiene matices de techno, también tiene uno que otro matiz de rock un poco, entonces es algo muy experimental, precisamente habla de eso, de la introspección, de conocerse a sí mismo, de la ansiedad, de la irreverencia, sin dejar de ser amable, porque es también como encontrarse a uno mismo para poder transmutarlo en amor, ¿no? El sentimiento que traemos intrínseco desde el vientre de nuestras madres. Chéverísimo. Pues ahí responde un poco a lo que dice Andrés. Yo creo que para no caer en el cliché, por ejemplo, uno pensaría, no, voy a hacer el hip hop, entonces tal vez, y lo que pasa también con Alexander, que puso como la casa, bienvenidos a la casa de los huesos, pues es perder todos esos clichés de decir, no, estoy como en la rudeza y en la ultraviolencia, cuando puede ser que sí, pero eso tiene otros matices, como uno puede ser a veces una persona furibunda, pero pues con su corazoncito. ¿Sí, sí me entienden? Como que uno es más complejo que los estereotipos que le ponen a uno. Entonces, para no caer en el cliché, es justamente traer algo de su propia personalidad a esos universos. Total, igual también te quería agradecer, Filip, porque digamos que yo estudio cine y televisión y prácticamente lo que hicimos ahorita fue un libro de producción. Yo no lo había visto de esa forma, como cómo asociarlo digamos, a mi arte musical. Y cuando comenzamos a desarrollarlo, dije como, claro, miércoles, es solamente como unificar conceptos y poderlo hacer. Y me gustó muchísimo, o sea, en serio que cada vez más aterrizo más del proyecto con Engana la banda. Excelente. Entonces, pues la idea es que queríamos hacer salchichas y teníamos pues el material y yo lo único que les enseñé fue un procesador de salchichas. Los que tienen que les quede ricas son ustedes. Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo para mostrarme, una portada por ahí? Andrés. Yo por ahí tengo no sé, yo dibujo con bolitas y palitos, es más o menos como conceptualmente lo que se intentó aterrizar. No, pero está bien, digamos que hay cuatro momentos y hay un centro que es como una boca en la cual está alguien pues con ganas de salir, ¿no? Con ganas de hablar. Es como esa boca que se lo está comiendo, puede ser también el mismo que está gritando ahí. Eh, las cuatro bolas de las esquinas no las alcanzo a ver acá, pero acércalas, eso. Chan, chan. Ajá. Digamos que quieres hablar de lo ancestral, pues lo ancestral hace parte del mundo, no es algo que esté separado. Y abajo las dos bolitas de abajo, eso. Ah, está. Esa es como la presentación en público, digamos, de poder darte a conocer. Y después, Mari, Aráctica. ¿Qué dice? Manifestaciones artísticas. Ah, manifestaciones artísticas. Ok. Es que pues no se lee muy bien, pero digamos de lo que dije es como, voy a resumirlo en una sola palabra, es como encontrar un lugar en el mundo o encontrar una voz en el mundo. ¿Cómo se llama, Andrés? Desde eso se llama ambientando humanidad. Ok. Ok, digamos que lo que busca la apuesta artística desde el colectivo, obviamente digamos que esto es una idea muy particular, tendríamos que hablar obviamente con el colectivo y hacer este ejercicio, pero lo que yo pretendía como desarrollar ahí es plantear 4 escenarios o 4 dimensiones que desde
el ser humano se necesite contextualizar, ¿cierto? Para analizar al ser humano para que entienda qué está pasando en estos momentos. Digamos que a nivel ambiental es importante tener esa apuesta. Obviamente es un concierto de Río, que es más o menos lo que está planteado acá, en el que a través de la música nosotros tendríamos que entregar un mensaje de cómo está el mundo, cómo está, pues acá es como, estos dibujos tendrían que estar diseñados desde temas espirituales que amarren específicamente esa dimensión desde lo ancestral. Tendría que representar lo ambiental que vendría siendo esa dimensión y cómo desde esas manifestaciones artísticas, y esto es más que nada la comunidad, obviamente tendría que ser un dibujo mostrando cómo la comunidad es importante para desarrollar procesos ambientales y procesos de acción comunitaria. Y sería obviamente ese mundo, puede ser esa hoja que de pronto usted grafica, pero más que como el ser humano quizás por eso digamos que se planteaba el tema de ambientar esa humanidad. ¿Aló, Fénix? Digo, Andrés, ¿te perdiste? Ahí te perdiste. Se conectó, pero más o menos esa, No te oigo tan bien, Andrés. esa es como la idea. Ah, bueno, pues no te oí absolutamente todo, pero sí entendí como la idea general de lo que estabas hablando. Yo creo que lo que me parece interesante es que esas 4 bolas son parte de un mismo proceso de reconocimiento, ¿no? Y de conciencia, en este caso ambiental. Entonces yo creo que si son 4 piezas que están apoyando lo mismo, de algún modo deberían hacer parte de esa boca o de ese lugar, deberían ser parte de un mismo, por ejemplo, si están en un árbol, cada uno es una rama, si están en una boca, cada uno es un diente, ¿sí entiendes? De algún modo, cada uno es parte de esa voz que quiere alertar sobre tal vez la destrucción natural o generar una conciencia ambiental. Entonces yo unificaría esos 4 bolas en un elemento común. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pues chicos, espero que me estén oyendo todavía. Ya se volvió a conectar. No, ¿Sí entendiste lo que dije, Andrés? Listo, excelente. En los sonidos tapailas, entonces métete en la asesoría y mejoramos ese sonido. Listo. Bueno, gracias por esas preguntas muy bacanas a todos. Pues a mí me hubiera gustado poder acompañarlos en la creación de este documento, pero yo creo que la tarea de ustedes es llenarlo y pues van a ver que al final van a tener la idea mucho más clara y esto es una herramienta que les va a servir para este proyecto y también para otros. Entonces, muy interesante porque pues representa para mí un reto cómo escenificar la música, que pues a veces la música existe, es tan etérea y tan poderosa que existe por sí sola. Entonces, cómo uno le puede aportar a un proceso musical, pues tiene que ponerse las pilas y hacerlo muy bien. Entonces, porque si uno pone cualquier cosa ahí, pues ya la música se lo lleva a uno por delante. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Espero no haber sido tan confuso y que esto haya podido
a ser una ayuda concreta para ustedes, y pues los que quieran seguir en la asesoría, tal vez vamos a tener el tiempo de terminar este documento y responder a dudas mucho más puntuales de los procesos que ustedes tengan adelantados. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Nos disculpan los inconvenientes técnicos, pero me complació mucho escucharlos y compartir este momento con ustedes.